Pues ya agradeciéndoselo a Ángel, pues nos quedamos con Álvaro. Ya la última parte, ya os voy a robar un poquillo de tiempo. Vamos a intentar ser breves, vamos a intentar no irnos mucho de tiempo, pero como fisioterapeuta no nos podíamos ir de esta jornada sin hablar de ejercicio físico. Al final, el ejercicio físico, yo cuando me preguntan los pacientes, pero una persona con X patología puede hacer ejercicio físico, con tal otra. Digo, el ejercicio físico debería hacerlo todo el mundo. Las personas, yo estoy en principio sano y hago ejercicio físico. Cualquier médico recomienda ejercicio físico en la población general, mínimo entre 3 5 días por semana. Entonces, todo el mundo debería hacer ejercicio físico y vemos personas que tienen muchos problemas de movilidad, muchos problemas de movimiento en su movimiento y se van a beneficiar mucho de este tipo de terapia. Entonces, muy buenas tardes, Álvaro. Álvaro ya lo conocimos de la mesa redonda. Álvaro es fisioterapeuta, perdón, también en la unidad que hemos estado hablando del Hospital Virtas, en Sinaptia. Y bueno, coméntanos un poco, Álvaro, cuál es tu experiencia pues, con estos pacientes y cómo lo enfocas tú pues, un poco a través del movimiento y cómo utilizas el ejercicio físico como herramienta como una de las herramientas dentro del abordaje de estos pacientes. Pues nada, o sea, lo que dices, Manuel, es esto realmente, o sea, el ejercicio también es que es verdad que nos hemos puesto muy nazis con el ejercicio y lo hemos hecho tedioso, aburrido, series, repeticiones y bueno, yo personalmente no soy nada fan de ese abordaje y justamente es que en los trastornos neurológicos funcionales es una piedra angular porque el ejercicio que es, cómo esa persona también interactúa con su cuerpo, cómo se relaciona con su entorno y entonces muchas veces pues hay una pérdida de funcionalidad que tenemos que abordar. Y es una herramienta también, pues también para empezar a generar una participación con el entorno. O sea, es muy bonito realmente el abordaje. Y yo tenía una presentación, ¿la puedo poner? Uy, no sé si se me ha ido a mí o a Manuel. A ver, yo ahora no te escucho. A ti se te ve y se te escucha, Álvaro, ¿eh? No sé. Vale, pues a Manuel le escuchas, Ángel. Ah, perdón, el problema Ahora. sí, sí, soy yo, vale, que tenía el micro, aparte de tener el micro encendido, apagado, perdón, lo veía, he visto a Álvaro así un poco moviéndose, no Ah, sabía vale, si vale. era conexión o la tuya. Estábamos hablando de eso, un poco de la significación del ejercicio. Eso es. Y nada, que tenía una presentación, Manuel, ¿puedo compartir pantalla o...? A ver si me deja. Yo creo que sí me deja. A ver. Aquí. Eh, ¿Así se ve? Bueno, no te Sí, sí, escucho otra se vez, ve bien, Manuel? Álvaro, sí, sí, Vale. sí, perdón. Genial. Pues nada, bueno, voy a ir rápido porque también me interesaría, si hay preguntas, que es lo más interesante. Eh, la presentación, bueno, ya nos hemos presentado antes que yo, además de fisioterapeuta, tuve dolor y entonces, digamos, me tomo muy a pecho cómo utilizamos los fisioterapeutas el movimiento con los pacientes, tanto trastornos neurológicos funcionales como pacientes de dolor porque, porque yo mismo, lo que a mí me enseñaron, no sé si a ti, Manuel, también, que era, por ejemplo, cuando haces una exposición gradual con el ejercicio, trabajar ida y vuelta a los movimientos, yo era como, ve al dolor y vuelve, ¿no? Y exponte, y es como sin variabilidad, Totalmente. sin foco Una externo, cosa sin nada. muy analítica. Eso, una visión analítica cuando el cuerpo es una cosa global y que realmente el cuerpo debería ser un motor para conseguir cosas en el mundo exterior. Entonces eso es lo que yo intento aplicar con la fisioterapia y más concretamente con el ejercicio, ¿no? Simplemente como algunos apuntes que al final siempre viene bien clarificar que el ejercicio está muy bien, pero no es la panacea, sobre todo en los trastornos neurológicos funcionales, porque es un problema pues, muy sistémico, muy biopsicosocial y que al final tenemos que abordar todos los factores perpetuadores. Los que conocemos a nivel biológico, pues la retirada de fármacos, trabajar la exposición gradual, que al final la exposición gradual siempre digo que tiene que ir
al final, pues basada en objetivos personales que tiene cada individuo y cada persona, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer primero, que se genere adherencia a un plan de ejercicio que tenga significado, ¿no? Ese es, pues, que ahora veremos ejemplos, ¿no? Yo qué sé, de objetivos que pueden tener las personas, todos los factores psicológicos que pueden estar interfiriendo, sociales, a nivel relacional, todo esto y ir trabajando bueno, y tener clarísimo, por supuesto, el modelo de enfermedad. O sea, que la persona entienda lo que le pasa, que no le tenga miedo al síntoma. Ahora vamos a ver también cómo yo trabajo la exposición gradual, que es que no es lo mismo el ejercicio en una en población sana que en un trastorno neurológico. Bueno, aclaraciones que ya hemos dicho antes, ¿no? Que no es psicológico, que la persona no genera los síntomas, que los padece. Yo esto siempre lo digo antes de empezar cualquier proceso terapéutico, porque si no, digamos que la base no, porque la interpretación que hace la persona del dolor, sobre todo lo que yo veo, si de repente aumenta muchísimo el dolor en una persona con fibromialgia, la persona piensa que lo está haciendo mal o que se está haciendo daño o lo que sea, y no es así, simplemente hay que un poco reinterpretar, ¿no? esos síntomas. Y que la persona no está fingiendo, por supuesto, que parece mentira que haya que decirlo, pero hay que decirlo, que no haya un daño en el tejido no significa que ese organismo esté bien, ¿no? Porque lo que decimos, ¿no? En un trastorno funcional puede no haber un daño en el tejido, pero, jolín, la persona no está bien. Y si tú le preguntas, no te va a decir que se sienta sana, ¿no? Porque tener salud también es sentirse sano. Y luego eso, que si hay síntomas es por algo, no es casualidad, no es algo que te toca, no es algo que eso me pone muy nervioso, que es como que parece que a todo el mundo, como, bueno, hay gente que le toca tener un juanete y a ti te toca un trastorno neurológico funcional. Yo creo que no. Yo creo que hay una fisiopatología común, hay factores de vulnerabilidad y creo que no los conozcamos o que no sepamos poner el dedo en qué es lo que lo produce o qué es lo que lo perpetúa en cada persona, no deja de ser que en el fondo esto está pasando, ¿no? Ya esto simple aclaraciones. Entonces, a ver si puedo moverme aquí, perfecto. Eh, Estos son básicamente como lo que utilizo también preguntas, ¿no? En clínica para que también las personas sepan pues cómo basar su actividad física, ¿no? Que esto no son series y repeticiones, no es ponerse a hacer sentadillas, si quieres hacer sentadillas, vale, pero que esté basado en algo, ¿no? Al final, por ejemplo, en dolor persistente, que es lo que yo más conozco, no hay diferencias significativas cuando tú haces un abordaje de ejercicio entre, por ejemplo, en dolor lumbar y los diferentes estudios, si comparas diferentes tipos de ejercicio, ¿no? Se decía, pues haciendo pilates, ejercicio cardiovascular global y creo que comparaban con baile. Y ninguno era superior en resultados, ¿no? Porque realmente no es tanto el tipo de ejercicio, sino cómo se hace y otros factores que son inherentes a la persona que está haciendo el ejercicio. Y al final que lo más importante luego también es la adherencia y la constancia. Y para eso estas preguntas nos ayudan a saber qué es lo que le mueve a esa persona a nivel de ejercicio. Qué actividades ha dejado de hacer y quiere retomar, qué harías mañana si no tuvieras el síntoma, qué te da miedo hacer al tener el síntoma. Y aquí te encuentras un montón de posibilidades y que te van guiando pues a la hora de prescribir ejercicio. Y sobre todo lo que hacemos los fisios que es centrarnos en la funcionalidad, porque el síntoma, como no lo controlamos, de forma directa al menos, pues trabajar con él, bailar con él siempre, porque muchas veces podemos hacer cosas. Si, por ejemplo, lo que comentaba antes a nivel de exposición, imagínate que, por ejemplo, en mareo persistente, ¿no? Que es otro trastorno, pues muchas veces la persona no puede ir a un espacio abierto, pero, por ejemplo, si va con una persona acompañada o si va con un bastón, sí se atreve. Pues entonces yo me centro en hacer esa persona funcional y que podamos ir sacándola, ¿no? A la vida y haciéndola participar, ¿no? de ella. Entonces, ¿qué ejemplos, no? Muy básicos. Volver a jugar al pádel, poder pasear con mis hijos, volver a ser independiente en las actividades básicas. O qué actividades básicas, ¿no? Poder correr por espacios abiertos, agacharme para jugar con mi niño, lo que sea. Y eso, al final nos centramos mucho en actividades externas y no en el síntoma, para no fomentar la hipervigilancia, que al final casi todas las modalidades de ejercicio, como el pilates, el yoga, incluso el ejercicio que prescribimos los fisios, muchas veces
tiene un foco interno que hace que la persona tenga que estar pendiente del síntoma, ¿no? ¿Cuánto te duele? Tal. Y aquí justamente buscamos todo lo contrario, que el síntoma no sea el protagonista, sino que sea conseguir una acción en el mundo real. Entonces, yo cuando hago la exposición gradual, hay dos cosas que son importantes. Lo primero es la tolerabilidad del síntoma, es decir, no tiene sentido exponerse a cualquier actividad solo porque tengo que hacerlo y estar sufriéndolo muchísimo, ¿no? Imaginaros, yo que sé, que tengo un temblor y lo paso fatal. O sea, no tiene sentido que yo me ponga a hacer una actividad si lo voy a pasar fatal, y porque no lo voy a volver a hacer, básicamente. Tengo que estar a gusto usando mi cuerpo y encontrar maneras de aumentar mi capacidad de agencia, ¿no? Que esta sería otra. Y luego la percepción de seguridad de la persona. Esto va sobre todo, está orientado a trastornos que tienen un poquito más de fobia, ¿no? Como en mareo y como en dolor, son trastornos que suelen presentar, la persona suele tener mucha fobia al propio síntoma. Y pongo aquí errores típicos porque yo, por ejemplo, en mi proceso de recuperación, yo hacía cosas que no tenían mucho sentido, porque a mí, por ejemplo, me aparecía muchísimo dolor de cabeza al hacer ejercicio. Entonces yo decía, bueno, me da igual, voy a exponerme, aunque me duela muchísimo, aunque vomite, ¿no? De dolor. Y claro, eso lo que hacía era empeorar el cuadro y no había una percepción de seguridad y claro, luego me tiraba pues 3 días convaleciente y eso no es la idea. La idea es hacerlo sostenible en el tiempo y bueno, a veces hay que hilar fino, ¿no? Con la exposición. Entonces, ya metiéndonos más en materia, ¿no? De qué se puede hacer, ¿no? A nivel de ejercicio, la distracción, que realmente puede parecer algo como muy banal, realmente lo que estamos intentando es generar una experiencia correctiva, que la persona vea que está utilizando su cuerpo y que no hay temblor, por ejemplo, que modificando un patrón de marcha o haciendo la misma actividad, pero contando hacia atrás, de repente modifica el síntoma. Y eso, cuando la persona lo ve, ya es una experiencia correctiva, primero que registra a nivel cerebral y la persona, jolín, pues empieza a modificar esa expectativa, porque aquí hay mucho de cerebro predictivo y de que la persona al final tiene una expectativa pues muy fuerte, ¿no? Porque imagínate tener un temblor todo el rato y es como que ya lo esperas, ¿no? O sea, no tanta experiencia que al final no concibes hacer una actividad sin que esté ese temblor, ¿no? Y más cuando es una actividad pues a la que estás muy acostumbrado y que puedes tener un foco interno pues muy, muy grande. Entonces son ejemplos, ¿no? De contar letras del abecedario mientras hacemos un ejercicio. A mí me gusta mucho trabajar con música, me parece que saca muchísimo el foco de la persona y puedes meter componente de baile, variabilidad, exploración, sobre todo evitar movimientos repetitivos y sobre todo movimientos que perpetúen el patrón motor disfuncional, ¿no? Que ahora hablaremos luego también a nivel de movimiento, ¿no? Que muchas veces nos centramos en controlar un movimiento involuntario y lo que hacemos es potenciar el movimiento involuntario. Se trataría, ¿no?, de generar una red voluntaria de movimiento de forma paralela que apague ese movimiento involuntario que se está expresando, ¿no?, en ese organismo. Y sobre todo eso, buscar siempre tener un foco externo. Eso es como a grosso modo. Aquí hay un vídeo, no sé si lo podré... A ver, ¿se ve? ¿Sí? Aquí se ve un ejemplo, ¿no? Sobre todo ahí que se veía cómo bota la pelota a la vez que anda, ¿no? Es lo que quería enseñar. Y esta chica es que no podía hacer nada. Bueno, y cuenta un poquito, realmente solo quería ver eso. No sé si luego, bueno, ves percepción de seguridad, ¿no? Que esté la persona respaldada. Y bueno, al final comprendida, ¿no? Este vídeo es muy cortito, tampoco quería como extenderlo. ¿Se sigue viendo la pantalla? Pues vale, esto nunca lo he usado tanto. Ahí. Y luego el tema de los movimientos automáticos, ¿no? Que a veces también ayuda, ¿no? Sobre todo en todos los trastornos de movimiento,
Bea, por ejemplo, que a lo mejor luego nos lo puede contar, Bea hace mucho como un saltito para, que es también una técnica de grounding, para que la persona como que resete, ¿no? A nivel del sistema nervioso y que se ancle, ¿no? Con su cuerpo en ese momento. Eh, Al final es luego repetir movimientos que ya conocía la persona de antes, con un patrón motor específico, pero que no sea un movimiento que haga de normal, ¿no? Por ejemplo, le podrías pedir pues una marcha en diagonal, ¿no? Ensegada como de un lado al otro. Y eso suele, en los trastornos de marcha suele mejorarlo, pero de una manera muy notoria y la persona incluso se sorprende. Incluso muchas veces hay que grabarles porque no se lo creen, que luego mejora el cuadro. Caminar sobre los talones, caminar de puntillas, hacer una marcha militar, caminar como un borracho. Al final, lo que hacemos es generar al final, un tipo de imaginería motora, que la persona reproduzca un patrón de movimiento en su mente y luego lo ejecute, restando así poder a un movimiento involuntario, ¿no? Sobre el que no tiene control y que también luego la persona pues, lo intenta controlar y no puede, lógicamente, porque es que es completamente involuntario. No sé si antes creo que mencionó, no sé si Víctor, un estudio en el que se veía que sí que había diferencia, ¿no? Sí que se veía que en el trastorno neurológico funcional no había una sensación de agencia y que era completamente involuntario. O sea, que las zonas de movimiento voluntario del cerebro no se activaban. Entonces, y bueno, este vídeo es muy interesante porque algo que pasa con esta chica, ¿se ve? A ver, que lo pongo. Esta chica no podía andar y entonces, como lo que dice en el título, que de repente no podía andar, pero la puso el fisioterapeuta a correr. O sea, fijaros, bueno, a ver, a ver, la afectación a nivel motor en quieto, o sea, fíjate la marcha que tiene, que apenas puede moverse. O sea, es una marcha muy aberrante, fijaros. Y a veces lo que hay que hacer es sorprender al organismo y este fisio se le ocurrió subirla a correr y de repente correr, fijaros, la atención está ahí en esa tarea y luego la pusieron pues ya a jugar, ¿no? Modificando expectativa y de repente ya podía andar, cambiando el patrón de braceo, fijaros, ahora ya normal. Y bueno, luego que volvió a toda su vida y a todas las actividades que hacía antes. Entonces, bueno, este caso es bestial, a mí me parece increíble y muy ilustrativo, ¿no? Que simplemente con el patrón, modificando el patrón motor, modificando la expectativa, no pidiéndole lo que parece más coherente, ¿no? Con una rehabilitación al uso, ¿no? Que empezarías andando, luego progresas. Aquí la capacidad física estaba conservada más o menos, entonces se trataba de modificar, sobre todo pillar por sorpresa al cerebro, ¿no? Y cambiar esa expectativa de movimiento. Aquí hablo mucho también de la relación con el síntoma, sobre todo en los trastornos de movimiento, que intentar, que lo que ves, las personas acaban agotadas tratando de controlar un temblor, ¿no? Que es completamente involuntario, o un tic facial o cosas así. Al final estamos potenciando el propio patrón motor desadaptativo y automático, ¿no? Entonces, lo que yo les pido a los pacientes como estrategia es que genere un patrón motor voluntario, pero que hayan generado ellos, ¿no? Porque cuanto más lo intentas controlar, más potenciamos, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo, ¿no? Que si yo tengo un temblor del brazo de todo el miembro superior derecho, pues pruebo a usar esa extremidad, ¿no? Con otro patrón motor que yo decida, ¿no? Por ejemplo, como si apretas una bola antiestrés, por ejemplo.
Es algo que tengo que imaginar, que tengo que pensar, o como si hiciese una pelea de espadas, cosas así, ¿no? Sin luchar contra el temblor ya existente. Y siempre buscando la funcionalidad, ¿no? Que al final cada persona pues querrá hacer unas cosas. Y esto lo hilo luego, ¿no? con la imaginería motora, ¿no? Que se trabaja también en pacientes amputados, en personas que aún no se pueden mover y que realmente, y luego mucho cuando el movimiento es muy doloroso. A veces los trastornos del movimiento vienen asociados con un SUDEC, un síndrome de dolor regional complejo, en los que hay una elevada percepción de amenaza y la tolerabilidad del síntoma es muy, muy baja. O sea, genera muchísimo dolor el movimiento. Pues siempre podemos imaginar el movimiento y lo que se ha visto es que mejora el cuadro. O sea, la persona imagina el movimiento, eso mejora la expectativa, mejora la percepción de seguridad a nivel de organismo y entonces cuando la persona intenta hacer la actividad que ha imaginado, el cuadro mejora. Entonces, una manera de tratar de ir exponiéndonos, ¿no? Y al mismo tiempo que abordamos todos los factores que hemos visto, pero bueno, al final, en imaginería motora, cuanto más detalle incluyamos, mejor y que la persona lo viva lo más vívido posible. A mí me gusta usarlo, ya te digo, en casos en los que es muy, muy doloroso el propio movimiento. No sé cómo voy, Manuel, de tiempo. Está siendo muy interesante, así que Ah, tómate el tiempo que necesite, no tenemos ningún vale, problema. vale, vale. A ver, estoy intentando ir rápido porque me interesa eso, las preguntas, si las hubiera. Y luego el abordaje de la fatiga, ¿no? Que va muy asociado a casi todos los trastornos neurológicos. Decir, como siempre, que el síntoma es completamente real, pero el organismo está actuando como si no hubiese energía disponible, ¿no? Entonces aquí funciona muchas veces y aquí, bueno, yo no sé si está Bea, pero yo soy un poco contrario al pacing, ¿no? Que se utiliza mucho como de ir poco a poco. Yo ahí busco también sorprender con ejercicio de alta intensidad, porque luego la persona lo que ve es que si se mantiene en esa actividad de alta intensidad, o por supuesto siguiendo los principios de que sea tolerable, que haya una percepción de seguridad, pues que de repente la fatiga a base de exponerte disminuye o incluso desaparece. Y eso es otro momento, ¿no? En que la persona hace clic y dice, joder, a lo mejor no me tengo que fiar tanto, ¿no? de esta sensación de fatiga y que realmente luego me expongo y se quita, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho sorprender y yo les digo, bueno, te tiras de repente un sprint, o sea, de repente tienes fatiga, te tiras un sprint y de repente la fatiga se quita. Y eso la primera vez que lo vive una persona que tiene fatiga muy invalidante, porque al final tumbarte no ayuda, o sea, no mejora el cuadro, no, de hecho cada vez estás más cansado, pierdes capacidad funcional. Y a mí me gusta muchísimo el utilizar el ejercicio de alta intensidad, también con tiento, ¿no? Porque las personas con fatiga suelen tener mucho dolor post ejercicio. Suelen ser personas con fibromialgia, entonces el ejercicio, como hay un síndrome de sensibilización central, genera mucho dolor. Entonces, con tiento, pero en las personas que sí que lo toleran, a mí me gusta muchísimo sorprender al organismo y a la persona con ejercicio de alta intensidad como respuesta a la fatiga. Se entiende esto, ¿no? O sea, es así como un tip con la fatiga. Y nada, estos somos nosotros ahí, Víctor, Ángel, Fran y yo, y que es parte de la unidad de trastornos funcionales. Y nada, quedo a disposición por si hay alguna pregunta que me quieras hacer tú, Manuel, o alguien que esté escuchando. Yo Espero que os tengo haya varias. gustado. Yo le voy dejando tiempo para el resto si quieren ir actualizando. Me ha parecido bastante interesante, sobre todo, cómo has entrado con el tema de la significación del ejercicio físico. Eso siempre lo vemos mucho. Yo, por ejemplo, es que justo me ha pasado esta semana, no era con una paciente con trastorno neurológico funcional, pero creo que puede ser orientativo y esta paciente es el segundo día que la habíamos, la vio mi compañera Mode y luego la vi yo, ¿vale? Ujú. Y me comentaba pues que ella había hecho pilates siempre, ¿vale? Y a raíz del diagnóstico neurológico se estaba planteando dejar el pilates e irse a la natación. Y yo le preguntaba, ¿por qué no? Porque es que siempre me han recomendado que para esto lo mejor es la natación. Y yo le decía, digo, ¿pero a ti te gusta la natación? Y dice, no, no, si a mí lo que me gusta es el pilates. A mí la natación ni me gusta mojarme ni nada. Y es como, bueno, aunque el ejercicio físico sea bueno, aunque normalmente caigamos en la facilitación de decir,
Pues la natación es buena para la espalda, la natación es buena para no sé qué, no sé cuánto. Tendremos que ver al paciente qué le gusta, qué disfruta, qué hace, como tú comentas. A lo mejor hay gente que disfruta yendo al gimnasio, hay otros que disfrutan yendo a dar un paseo y hay otros que disfrutan. Entonces, cada persona, el ejercicio físico hay que utilizarlo eso desde una significación y desde esto que es importante para la persona. Y yo luego me parece muy interesante el tema del abordaje que haces en fatiga. Sí es verdad que intuyo que en el dolor no haces tanta exposición desde gradual, es decir, perdón, haces más exposición desde gradual y no haces tanta exposición continua. ¿Utilizas algún tipo como de medida o siempre se suele utilizar como la escala o intentas no utilizar escalas para tampoco focalizar al paciente en el dolor? No sé un poco cómo orientas. Cuando el paciente tiene estas sensaciones de dolor, ¿cómo lo sueles utilizar? Bueno, lo primero con el dolor, o sea, la idea es intentar reproducir un patrón motor en la medida de lo posible que no reproduzca dolor. O sea, buscarnos las castañas porque muchas veces, no sé si te ha pasado con algún paciente que, por ejemplo, a mí me pasó con muchos bailarines y bailarinas que a lo mejor ellos dicen, bueno, me duele la lumbar al hacer este movimiento, ¿no? Pero luego les pido en qué están trabajando últimamente a nivel de danza y me hacen una extensión lumbar con 30, 40 grados más y no les duele. Entonces yo eso lo grabo porque, porque tienen que verlo y eso al final es por el patrón motor, al final es cómo se mueven lo que es importante. Entonces yo trato también de modificar cómo se mueven y cómo se están relacionando con su cuerpo, ¿no? Si están bloqueando segmentos, si no es un movimiento libre, pero a efectos de lo que tú dices, de cómo medir esa exposición, yo hablo de tolerabilidad, porque no quiero que la persona esté como pensando, bueno, ahora es un 7 puedo seguir, pero ya cuando sea un 8 ya no. Quiero que la persona no me esté pensando tanto en el síntoma, sino más en si puede hacerlo, si lo puede disfrutar, y si no, pues oye, que aquí esto no es la mili, que les digo yo siempre, que se pueden hacer otras cosas y nos buscamos la manera de no generar más sensibilización, ¿no? Que es lo que a mí me pasaba porque yo lo que hacía era el bruto. Pues que si la flexión dorsal de tobillo no me va, pues venga, ala, toma flexión dorsal de tobillo. Pues eso intento. Sí, y yo creo que un poco yo me veo muy identificado en este sentido contigo, porque yo quizá antes, pues vamos a suponer, pues cualquier ejercicio, te viene un paciente que ese día te dice que le duele la lumbar, que le duele cualquier cosa. Entonces tú Mm, empiezas a hacer ejercicio, pero cada ejercicio le preguntas, oye, pero te está doliendo, oye, pero no sé mm, qué, oye, pero no sé cuánto, y estás constantemente como hiperfocalizando mucho el dolor. Y yo la verdad es que tengo ahora otra estrategia muy radical a esta que yo utilizaba al principio y que tengo mucho mejor resultado, que es que yo empiezo, le digo al paciente, bueno, vamos a movernos. Digo, yo vamos a ir haciendo ejercicio. Si en algún ejercicio te molestara, te doliera o algo, tú me paras y me lo dices, ¿vale? Si no, yo sigo haciendo ejercicio. Si alguno te molesta o te duele, tú me paras y buscamos pues, otra alternativa, no sé qué. Y normalmente el paciente te para mucho menos la sesión, refiere mucho menos dolor, por esto que tú comentas, por no focalizar tanto el síntoma. Del dolor ni estar constantemente focalizando, que es un poco esa estrategia de educación del dolor que se suele utilizar mucho pues normalmente en población sana, de cada ejercicio asignale un puntuaje de dolor y voy viendo cómo modifica y cada vez que hace una repetición me dice, pero claro, en estos pacientes que tienen tendencia a esa hipervigilancia, yo creo que eso al final es darte un tiro en el pie, al final lo que estás haciendo es, si no quieres focalizarlo, lo vas a focalizar mucho más y en dolor es muy importante. Y el tema de la fatiga me parece muy interesante, no lo había abordado yo directamente desde ahí, si es verdad que nosotros tenemos muchos pacientes que a lo mejor te dicen, no puedo andar más de 10 minutos por fatiga, no sé qué. Pues simplemente salimos con ellos a andar y sin que ellos vean el reloj, sin que ellos vean nada, ir tirando de foco externo, de vamos a ir mirando cosas, vamos y no sé qué. Yo juego mucho con la matrícula de los coches, dime palabras con la primera de no sé qué, y cuando te das cuenta llevas 20 minutos andando y la persona dice, uy, es verdad, y no estoy tan cansado. No, Eso no me es. reproduce tanto los síntomas. Entonces, muchas veces esa exposición a la fatiga y el decir, bueno, estoy contigo, vamos a acompañarte, estás seguro, que es un poco también lo que nos has comentado, esa sensación. Experimenta, muévete,
explora ahora que estás aquí conmigo, que no va a pasar nada, que si te cansas nos sentamos, que yo si en algún momento tienes una caída te puedo coger. Entonces, siéntete libre de experimentar. Entonces, yo creo que em, esa idea, ese conjunto está bastante interesante. Voy a ver por aquí que ha entrado algo. Mm, Eh, Mira. eh, mm, Mira, tiene su deck. Sí, una operación y están esperando trabajar con el equipo de la Milagrosa. Pues yo creo que viendo el equipo, seguro que te va a ir muy bien y que vaya a poder trabajar mucho. Una pregunta que yo también te quería hacer, porque claro, aquí hay un caso complejo que sí me lo han como manifestado mucha gente con trastorno neurológico funcional, que entran muchas veces ya en el discurso de es que yo no puedo hacer nada de ejercicio. Tú le dices, hombre, nada, algo podrás hacer. No es que no puedo hacer nada, es que si me muevo mañana me tengo que llevar 4 días en cama, es que el Mm, dolor, es que la fatiga. ¿Cómo empiezas un poco a abordar eso y qué consejo pues le daría a una persona que esté más o menos, que se pueda sentir identificada con este relato de dolor o de fatiga? ¿Cómo empezarías un poco a romper esa dinámica? Porque yo siempre le digo a los pacientes, digo, esto es como un círculo vicioso, digo, cuanto más te mueves, normalmente mejor te encuentras y cuanto menos te mueves, más te va a costar mover, por tanto, peor te encuentras. Como un círculo vicioso que muchas veces el problema es que los círculos viciosos son complejos de romper y que el paciente realmente, como tú dices, está experimentando ese dolor y esa fatiga. sí. La verdad que, bueno, es que esto es algo que ocurre en casi todos los pacientes de dolor. O sea, casi todos los pacientes de dolor de larga evolución te dicen que ellos no pueden hacer gran cosa porque les empeora el cuadro. Lo primero, validar esa experiencia, porque a veces como que les decimos, no, pero es que te tienes que mover. O es que, a ver, no, es como, bueno, esta persona, esta es su experiencia, ¿vale? Entonces, yo la valido, les digo lo entiendo, o sea, y realmente podemos también utilizar analgésicos o técnicas también luego que nos ayuden, ¿no? De, yo qué sé, de relajación, de modulación del dolor que podamos utilizar para que la persona no se sienta tan desamparada, ¿no? Porque es verdad que, joder, pues hagas lo que hagas, te duele. Y luego modificar la expectativa. Decirles que esto a lo mejor pasa esta semana, ¿no? Esta semana o la siguiente, pero que a base de empezar a exponernos, esto va a cambiar. El tema es que la persona con dolor o con un trastorno neurológico funcional suele tener una idea muy fija porque hay repetido tantas veces el mismo patrón y está en un bucle de sufrimiento que lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, Mm. habrá que alguien le tendrá que decir cómo vamos a dejar de sufrir, porque si no, no le compensa. Pensamos o sea, yo a veces digo, joder, que poca empatía, ¿no? Porque no nos ponemos en la piel de esa persona que haga lo que haga le duele. Joder, pues al menos dile que es posible que eso pase esta semana y luego, obviamente, trabajar con el significado del ejercicio y que ese porqué sea más potente, ¿no? Que ese sufrimiento que podría venir al lado, porque al final incluso cuando tienes una rehabilitación al uso, ¿no? Como un cruzado, lo que sea, pues la persona como tiene tantas ganas de poder volver a jugar al fútbol, por ejemplo, pues se somete a un nivel de dolor brutal y a una rehabilitación súper dura y súper difícil. Entonces, encontrar el porqué, validar su experiencia y modificar un poquito la expectativa, darle un poco de esperanza a esa persona. Pues sí, me parece bastante interesante. Al final es lo que tú dices. Hay que romper en algún momento el círculo, pero le tienes que dar un propósito, porque al final mucha gente, muchos de estos casos han perdido como ese vista a futuro, esa expectativa, ese pronóstico y dicen, bueno, pues yo estoy así y algún día me duele más, otro menos, pero dan por hecho que ellos viven con el dolor y que siempre el dolor va a estar ahí y que por mucho que hagan no va a desaparecer. Entonces, me parece en ese sentido bastante interesante y creo que a partir del ejercicio físico, al igual que con muchas otras técnicas, hemos estado hablando de la psicología, hemos estado hablando de meditación, hemos estado hablando de muchas otras, le podemos ayudar. Yo si no hay muchas más preguntas, pues ya simplemente agradecerte Álvaro, que igual lo que te he dicho ha estado desde arriba abajo, que nos ha acompañado este día entero prácticamente.
Muchas gracias por echarnos una manilla, por ilustrarnos un poco el trabajo que haces y un poco dar un poco ese rayillo de esperanza de, bueno, el ejercicio físico puede ser una herramienta, puede ser tu aliado y podemos trabajar en ello. Así que yo creo que es bastante interesante en ese sentido. Mira, pues mira, teníamos una pregunta. Preguntan por aquí que, aparte de agradecernos, que yo también os lo agradezco mucho el día que nos habéis dado de experiencia, que después de un largo peregrinaje ha conocido a Víctor y a casi todo el equipo y actualmente es una paciente diagnosticada de trastorno neurológico funcional, fibromialgia grado 4 y muchos más. Tuvo una recaída muy dura y en diciembre estoy sufriendo a diario crisis muy fuerte, debilidad, rigidez muscular y no sé por dónde empezar el ejercicio físico. Si tienes algún tipo de recomendación como para romper un poco esta dinámica. Mm. Bueno, a Belén la conozco yo, ya de ahí de la Milagrosa, o sea que empezamos a trabajar, pero es verdad que ella tenía muchas crisis y, y era como difícil, ¿no? Plantearnos que si objetivos, que si tal. Yo le planteé en su momento que empezáramos a encontrar ese porqué, ¿no? De qué actividades son las que más ilusión le hace hacer, le hace volver a hacer y luego buscar la manera de, porque ella, por ejemplo, había empezado a nadar, pero a ella sí le gusta nadar. Entonces, al final, que encontrásemos, pero que tampoco, porque hay también algo que nos pasa con los pacientes que tienen un trastorno neurológico funcional, son hiperexigentes y son personas que normalmente han sido hiperautoexigentes, quiero decir, con ellos mismos. Que han tenido como una vida en la que eran superhéroes, básicamente, el que es el caso de Belén, y que al final les genera una frustración súper grande y es como, ¿qué hago? Y al final se pasan de frenada, cuando lo que yo querría era que explorásemos con el cuerpo, nos encontrásemos a gusto moviéndonos y empezar muy poco a poco. O sea, no poniéndonos grandes objetivos, porque justamente si ponemos objetivos grandes va a ir en contra de su cuadro clínico por cómo es esa persona. Pero vamos, Belén, poquito a poco y nada, te mando un fuerte abrazo, mucho ánimo, sigue nadando mientras puedas y que empieces a moverte poquito a poco con la música, como dijimos. Al final es una buena recomendación. Yo creo que la música es muy buen foco externo para todo el mundo y todas las sesiones de fisioterapia cambian mucho con, sin música, todo el ejercicio físico cambia mucho con y sin música. Entonces yo me uno a, a esa recomendación. Bueno, Mm. Álvaro, pues nada, muchísimas gracias las. Ahora mismo estamos 43 personas, hemos llegado hasta casi 70 80 personas conectadas. El día ha sido larguísimo, son casi 11 horas que hemos estado aquí y muchos han aguantado casi todo el tiempo. Para los que no, esto se graba, estarán diferido, ¿vale? Me parece que es una estrategia súper interesante. Y nada, yo simplemente agradecer a las 14 personas que desinteresadamente han venido, nos han compartido su experiencia. Yo desde la organización no he tenido ningún problema con nadie, es decir, todo el mundo ha sido súper proactiva desde el primer momento, desde el primer momento que le he dicho vamos a hacer esto, casi todo el mundo me ha dicho cuenta conmigo. Las personas que no han podido estar de forma física porque tuvieran algún tipo de otro compromiso, me han dicho, buscamos una entrevista, una grabación, hacemos no sé qué, yo quiero participar. Entonces yo la verdad es que no tengo nada más que palabras de agradecimiento y luego la verdad es que la acogida me ha parecido impresionante. Creo que al final es una entidad clínica, una población que pues necesita estas cosas, necesita información, necesita que se visualice, necesita que se conciencie. Así que bueno, pues nosotros sí desde aquí hemos podido poner un granito de arena y hemos podido dar un poco un empujón a mucha gente que esté en este proceso, pero esté pasando por un momento un poco complicado y podamos ayudar un poco, pues yo encantado. Yo la verdad es que me encanta ver cómo cada año hay más profesionales implicados aquí, hay mejores, hay mejores historias, por así decirlo, hay gente que te cuenta la historia ya desde un punto de vista positivo, así que yo siempre digo que bueno, que el cambio siempre es positivo, que la rueda aunque gire
lenta está girando. Así que nada, simplemente agradeceros a todos. No me quiero enrollar mucho porque es muy tarde. Y nada, como siempre decimos, pues que el movimiento os acompañe a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Manuel.